Hola, buenas. Mi nombre es Mariely Fuentes, estudio la carrera de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro, voy en el primer semestre y les voy a hablar sobre el cine, específicamente el cine en Venezuela. Pero antes de hablar en cine en Venezuela, me parece apropiado hablar sobre qué es el cine. El cine, también conocido como el séptimo arte, es la proyección de imágenes a través de un aparato. Imágenes en movimiento que se proyectan en una pantalla. El cine tiene como fecha de origen los últimos años del siglo XIX. También antes de hablar del cine de Venezuela, me gustaría acotar lo que fue la evolución del cine, que pasamos desde el cine mudo, donde los actores literal no tenían ni una frase, sino que se expresaban a través de sus acciones, de su expresión facial y demás. Uno de los grandes en este medio fue Charles Chaplin, quien hacía cine de comedia y que siempre mostraba a su personaje de una manera muy exagerada. Después tuvimos lo que fue el cine sonoro, ya se podía agregar no solamente los diálogos de los actores, sino también se agregó lo que fue el soundtrack o la ambientación sonora en las películas y también onomatopeyas que acompañaban ciertas acciones de actores. Después tuvimos lo que fue el cine de animación. El cine de animación con su estandarte, por así decirlo, y precursor, que fue Walt Disney. Él fue como el que intensivó todo esto de que fueran no personas moviéndose o actuando frente a una cámara, sino darle protagonismo a los dibujos, que estos fueran los que contaran la historia, dibujos que en ese tiempo eran realizados a mano por distintos artistas que se la pasaban haciendo un fotograma que se iba moviendo y lo iban calcando y calcando en una imagen y en otra. Después ya se tuvo lo que fue el cine a color, en el cual podíamos apreciar el color del ambiente gracias a lentes especiales en las cámaras, el color de los vestuarios, entre muchas otras cosas. Ok, bueno, ya es momento como tal de hablar de lo que es y cuál fue el origen del cine en Venezuela. Este tuvo su origen en 1897, gracias a los hermanos venezolanos Manuel y Guillermo Trujillo Durán. Estos trajeron aquí a un teatro en Maracaibo dos importantes films, que fue Muchachos bañándose en el lago de Maracaibo y célebres especialistas sacando muelas en el Hotel de Europa. Gracias a esto, esta fecha, que es el 28 de enero, es considerado como el Día Nacional del Cine. Gracias después de eso a algunos sucesos que se tuvieron en el país, hubieron distintos retrasos culturales y educativos en este mismo. También se obstaculizó lo que fue el desarrollo coherente de la actividad cinematográfica que iniciaron los hermanos Trujillo Durán. Sí, en Venezuela se sufre un retraso de distintos medios, pero a pesar de eso, durante lo que fue el periodo de Juan Vicente Gómez, trae un norteamericano para que registre diversos actos oficiales. Pero en lo que fue 1913, este mismo norteamericano de nombre Henry Zimmerman realiza lo que es el primer film argumental de largometraje hecho en Venezuela, La Dama de Cayenas o Pasión y Muerte de Margarita Gutiérrez. También tenemos que tener en cuenta que en 1922 Edgar Anzola y Jacob Capriles traen a Venezuela unas cámaras traídas desde Nueva Jersey para rodar La Trepadora, la novela de Rómulo Gallegos. Esta fue presentada como la primera película venezolana de arte en 1924. Ok. Y también quisiera resaltar por lo menos lo que fue aquí en Lara, que en 1928 Amablis Cordero fundó lo que fueron los estudios cinematográficos Lara en Barquisimeto e inicia lo que es la filmación de Los Milagros de la Divina Pastora, que como muchos ya sabrán es la patrona de Lara. También podemos ver que ella misma en 1930 filma en Barquisimeto La Cruz del Ángel y un par de documentales de corte folclórico. En el mismo año, el cine larense también contribuyó con la filmografía nacional con otros cortometrajes como Rosita la del Valle, En plena juventud y así. El cine definitivamente se hace sonoro ya
en el gobierno de transición democrática de Eleazar López Contreras y el pueblo comienza a poder hablar, pero como tal esto no representó ningún adelanto significativo para el cine nacional. A pesar de que sí se tuvo en 1933 un film sonoro de cortometraje y un año más tarde El rompimiento, que sería el primer largometraje sonoro aquí en Venezuela. Trabas y dificultades para la producción como tal durante lo que fue el mandato de este presidente, que fueron para la producción y el carácter artesanal de la realización, falta de especializaciones, continuaron siendo la norma pese a los esfuerzos de algunos aislados en algunos cineastas, como por ejemplo el escritor y posteriormente presidente de la República Rómulo Gallegos, que creó en 1938 el Estudio Ávila, empresa productora que va a producir varios cortometrajes, algunas revistas musicales y El fin de Juan de la Calle, que posee la importancia de ser la primera película cuyo argumento y guión son escritos especialmente para el cine por un intelectual y un escritor profesional. También no podemos dejar de lado lo que fue el auge de la radio y que la creencia de que el paso de sus comediantes al cine garantizaría un éxito comercial, como esto explica lo que serían películas como Las aventuras de Frijolito y Robusta de Juan Martínez o Dos sirvientas peligrosas, que fueron ambas estrenadas, una en 1945 y la otra en 1947. También podemos apreciar que con la participación de directores y productores extranjeros, una empresa llamada Bolívar Films emprendió la ejecución de 8 films entre 1949 y 1952, entre los que se destacó de manera sobresaliente La Balandra Isabela, llegó esta tarde, basada en la novela homónima de Guillermo Meneses. Este film obtuvo en 1950 el primer premio en Venezuela en el Festival de Cannes gracias a la mejor fotografía. También debemos mencionar a dos grandes cineastas venezolanos que comienzan a destacar durante la década de los 50, Margot Benecarf, la que hace el corto Reverón en 1952 y el largo documental Araya en 1958, el cual le compartió la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1955 con el film Hiroshima, Mon Amour, del francés Alain Resnais. El otro, Romain Chalbaud, realiza entre 1954 y 1959 su primer film, Caín adolescente. Volviendo a Margot Benecar, ella, con su film Araya, que es un documental sobre los obreros de las Salinas, que se considera una obra maestra del cine latinoamericano, que fue exhibida en Venezuela en 1977, que tuvo el premio de la crítica internacional y el premio de la Comisión Superior Técnica del Cine francés en el Festival de Cannes en 1959. Es durante los 70 venezolanos que se produce una corriente documentalista ideológica, marcada más que nada por la violencia política que se vivía en ese tiempo. También es mayormente visto en el cine venezolano de esa época cortometrajes, algunos de ellos como María de la Cruz, una mujer venezolana, Basta, Al Paredón, entre muchos otros. Es durante el año de 1968 que se realiza en Mérida el Encuentro de Cineastas Latinoamericanos, que va a originar un año más tarde la creación del Departamento de Cine de la Universidad de los Andes. La década de los años 70 se cierra con la creación en 1969 de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, organismo gremial que va a dar inicio a la nueva etapa en el proceso del cine venezolano hacia la industrialización. En 1973 se construyó la Federación Venezolana de Centros de Cultura Cinematográfica, organización de clubes a escala nacional. El primer propósito que se logró con la realización de más de 30 largometrajes en menos de 3 años, en lo que se llamó el boom del cine venezolano. Esto hizo posible obras como Sagrado y Obeso en el 76, El pez que fuma en el 77, Carmen la que contaba 16 años en el 78, País portátil en el 77 y se logran muchos premios y menciones en festivales de cine de varios continentes.
También se efectuaron varios cortometrajes documentales de relevancia, como El Domador en el 78 y Manzanita en el 70. Todo esto va a culminar con la celebración del Foro Cinematográfico, que reunió por primera vez a todos los sectores y organismos públicos y privados vinculados al hecho cinematográfico, incluyendo a la Asociación Venezolana de Críticos Cinematográficos. De este foro va a surgir en 1981 el Foro de Fomento Cinematográfico, una asociación civil de carácter mixto con fines de lucro y adiestramiento al Ministerio de Fomento. Esta organización surge para regir los destinos del cine como hecho de industria y como factor cultural. En 1984, como órgano de difusión de la Coordinación de Cine y Fotografía del Consejo Nacional de Cultura, aparece la revista Encuadre, que reúne en cada entrega la reflexión crítica sobre el cine y la fotografía, hasta que en 1994 se decide crear la revista Extracámara, dedicada exclusivamente a la fotografía. La vida activa del Fondo de Fomento Cinematográfico se ve afectada seriamente por la crisis financiera que estremeció el país a partir del llamado Viernes Negro de la economía nacional, que ocurre en febrero de 1983. Pocos fueron los logros de la época de los años 80. A pesar de ello, algunos cineastas obtuvieron premios en festivales internacionales, como Diego Risquis con Bolívar Sinfonía Tropical y Fina Torres con Oriana, premiada en el Festival de Cannes de 1985. En 1993 se produjo lo que vendría siendo la Ley del Cine, que complementa la creación inmediata del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que es el nuevo organismo y eje rector de la vida cinematográfica venezolana. Pese a las grandes dificultades financieras y la crisis institucional del país, el centro logra cumplir los compromisos heredados del antiguo Foro de Fomento. En el 94 se estrenaron solo 3 películas venezolanas. Móvil Pasional fue una de ellas y En Territorio Extranjero de Jacob Pensos. Y en el 95 también se tuvo un número limitado, pero este se elevó a 7, con Caribe con Tempo, Sicario, Los Platos del Diablo, entre muchos otros. También fueron aprobados por la Comisión de Estudios de Proyectos de Conan en el 95 la realización de nuevos 4 films: Amaneció de Golpe, Pandemonium y Los Hijos de la Gran Vía. Igualmente se realizó un film de largometraje de animación de Bolívar, Ese Soy Yo, que se estrenó en el 94, y el corto La Equilibrista o La Realidad y el Deseo, entre muchos otros. En el 97, después del receso de 6 años, se lleva a cabo una nueva edición del Festival de Cine Nacional con el nombre de Cine Venezolano, esta vez en Caracas. En este se estrenó la película de Salserín, la primera vez, y de Pandemonium. Y ya después, lo que sería en el 2000, Diego Risquis logra un éxito profesional y de taquilla con Manuela Sáez, la libertadora del Libertador. También podemos mencionar que en años recientes se estrenó una película que fue bastante aclamada en otros países, que tiene por nombre La Casa del Fin de los Tiempos.